Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido y estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos los hermanos, todas las hermanas, cada persona que está ya conectado. Bueno, vamos a iniciar entonces para emprender nuestro viaje por las gloriosas páginas de la palabra de Dios. Para hoy tenemos los capítulos 19, 20 y 21. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y como el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y cubrióse de saco, y entróse en la casa de Jehová. Y envió a Eliacín el mayordomo, y a Semna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, vestidos de sacos, e Isaías profeta, hijo de Amós, que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, al cual el rey de los asirios su señor ha enviado para injuriar al Dios vivo, y a vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias que aún se hallan. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá hacia su tierra, y yo haré que en su tierra caiga cuchillo. Y regresando Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo a Limna, porque había oído que se había partido de Laquis. Y oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía: he aquí he salido para hacerte guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y has tú de escapar? Libráronlas los dioses de las gentes que mis padres destruyeron, es a saber, Cusán y Aram y Resef, y los hijos de Edén que estaban en Talasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Serfabaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las letras de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendiólas Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Semnaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las gentes y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y así los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Semnaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Hate menospreciado, hate encarnecido la Virgen hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas,
y entraré a la morada de su término, al monte de su Carmel. Yo he cavado y bebido las aguas ajenas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares bloqueados. ¿Nunca has oído que mucho tiempo ha yo lo hice, y de días antiguos lo he formado? Y ahora lo he hecho venir, y fue para desolación de ciudades fuertes en montones de ruinas, y de sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde, lleno de los tejados, que antes que venga madurez es seco. Yo he sabido tu asentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Yo por tanto pondré mi anzuelo en tus narices, y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal, Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año haréis sementera, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo, y hará fruto arriba. Porque saldrán de Jerusalén reliquias, y los que escaparán del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los asirios 185,000. Y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en el templo de Nisroch, su dios, Adremelech y Seracer, sus hijos lo hirieron a cuchillo, y huyéronse a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Bueno, estos capítulos, como les decía al principio, son tan esperanzadores, son hermosos, tienen tanta sustancia, tanto que extraer para aumentar nuestra fe. Porque realmente, si nosotros hacemos un recuento de lo que ha sido nuestra trayectoria durante nuestras vidas en el camino de Dios, a ver, ¿dónde hemos sentido que se derrama más nuestra alma, nuestra oración? ¿Cuando estamos en momentos de gozo y de paz, o cuando estamos en momentos de aflicción, de prueba, de angustia? A ver, pensemos un momento, ¿en qué situaciones se desborda más nuestra plegaria al Señor? Cuando estamos en momentos de bonanza, cuando estamos en momentos de paz, de quietud, o cuando en nuestras vidas hay situaciones difíciles que sabemos que con nuestra fuerza y nuestra capacidad jamás podremos salir. No podremos solucionar esa situación. Pero cuando hay esas situaciones que abordan nuestra vida y nos hace temblar, corremos. No sé si ustedes han observado cuando hay cierta amenaza y está una gallina con sus polluelos y los polluelos están un poquito alejados, pero cuando hay cierta amenaza, ¿a dónde se dirige ese pollito? Sale corriendo a refugiarse debajo de las alas de su madre. Y algo así nos pasa. Cuando estamos así un poquito distraídos y vienen esas situaciones, salimos corriendo. Bueno, muchos salimos corriendo debajo de las alas de Dios, otros no. Otros intentan con sus fuerzas o se alejan más bien y el final es triste. Pero realmente este capítulo pues nos enseña la forma gloriosa que tiene el Señor para extender el cetro de misericordia, la ayuda, el pronto auxilio en medio de la tribulación.
Y efectivamente el profeta aquí hace entrada este hombre de Dios, el profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas. Nada más y nada menos tenía un extraordinario respaldo el rey Ezequías por manos de este profeta, fiel siervo de Dios. Y nos narra este capítulo que el rey Ezequías, cuando escuchó todas las amenazas que había dado Sennacherib, que se habían atrevido a llegar hasta el frente del pueblo allí en los muros y a proferir cuánto atrevimiento, cuánta jactancia. Y claro que ellos tenían evidencia de que ellos habían logrado destruir muchas naciones, y entre esas estaba precisamente el reino del norte, que ellos habían logrado sacar de allí de Samaria y todo lo que era la parte del norte. Y estos hombres estaban sumamente confiados en su ejército, en la grandeza de su poder y en todo lo que ellos podían tener. Pero notamos en esta situación la reacción del rey Ezequías ante la invasión inminente de Sennacherib, porque él se volvió de todo corazón al Señor. Y no era porque tenía una vida desordenada o le era ajeno los preceptos del Señor. Recordemos que desde que él entra al poder, él contaba con la edad de 25 años. Y cuando él entra al poder, a pesar de que su padre fue malo, pasó por fuego a sus hijos, también nos revela la palabra de Dios. Pero aquí hay un contraste. A pesar de que su padre fue malo, él hizo lo recto a los ojos de Jehová, conforme a David. Porque siempre cuando entra en acción un rey bueno de la parte del sur, el Señor recuerda, conforme a David su padre. Hizo lo bueno conforme a David su padre, ¿verdad? Y este rey inmediatamente se rasga sus vestimentas para expresar su profundo dolor. Y el cilicio que se menciona en la palabra de Dios, que es muy, pero muy nombrado en situaciones de luto, pues era una tela que se fabricaba con pelo de cabra, y esto constituía un símbolo de pesar. Cuando un hombre usaba esta ropa, esta tela, era la manera de expresar su profundo dolor. Y entra en acción el gran profeta Isaías, que ministró durante estos días en Jerusalén, que estaba bajo el sitio de Sennacherib. Y también nos dice pues todas las acciones de los asirios que estuvieron dirigidas, porque no solamente los asirios estaban arremetiendo contra el pueblo de Judá, sino contra su Dios. Entonces de allí aborda el profeta Isaías sobre la intervención divina que liberaría a Judá. ¿De qué manera? Ezequías en este párrafo, en este capítulo, ofrece una excelente manera de que cada creyente debemos actuar cuando en nuestras vidas sintamos esa amenaza. Ezequías no respondió a las amenazas de manera verbal, a Sennacherib y a sus embajadores, no. Él se va al lugar donde se encuentra la solución a los problemas. ¿Qué hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías escuchó las amenazas de Sennacherib, y los siervos del rey Ezequías le dijeron pues todas estas situaciones que estaban sucediendo al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le consuela, le dice: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. No te preocupes por eso, porque yo voy a intervenir. Yo pondré en él un espíritu y oirá rumor, y se va a volver a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Profecía que tuvo fiel cumplimiento. Y resulta que este hombre, Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque él oyó que se había ido de Laquis. Y nos dice entonces esta gente que comienza a decirle al rey Ezequías, le comienza a decir: mira, no te engañes, no te creas que tu Dios en quien tú confías
va a librar a Jerusalén de la mano del rey asirio. Estas son artimañas que siempre usa el enemigo para amedrantar, para apocar nuestra fe. Esto es parte de la estrategia, hace como una publicidad satánica en la que no has comenzado a pelear y ya él te califica como que estás vencido. Pero no es otra cosa más que el temor que tiene el enemigo al saber que si Jehová está con nosotros, pues seremos más que vencedores. Y él empieza de una manera tan orgulloso, como que tan jactancioso de decir, mira, tú has oído lo que se ha hecho, lo que ha hecho el rey de Asiria. Tú has oído todas las tierras que han destruido y tú crees que tú vas a escapar. Tú crees que tú vas a ser uno que se va a poder librar de esto. Y comienza a recordarle, ¿acaso libraron los dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y empieza a mencionarle Gozán, Rezef. Y allí le empieza a decir, ¿y dónde está el rey de Amat? ¿Y dónde está el rey de Arfat? Y el rey de la ciudad de Serfarbaín, de Ena. ¿Dónde están? Y esto comienza a hacerle pero una promoción de que él sería otro más de este montón que habían caído, que habían sucumbido ante la fuerza de este rey. ¿Y qué hizo Ezequías? Qué manera tan magistral. Yo creo que esto debemos de tenerlo bien tallado en nuestro corazón para practicarlo, porque él tomó todas estas cartas de la mano de los embajadores de los asirios y después que él las leyó, él subió a la casa de Jehová y allí las extendió delante de Jehová. ¿Qué manera, hermanos? Él no convocó a sus grandes colaboradores, a sus grandes consejeros. Ezequías no convocó a los ancianos del pueblo, a los líderes. Ezequías no hizo esto. Este rey hizo lo que un hombre sabio, una mujer sabia debe hacer: asistir al lugar donde realmente se pueden todas las cosas solucionar. Tomó estas cartas y las entregó allí, en la casa de Dios. Y este hombre elevó una oración que hasta la fecha hace temblar los cimientos del cielo. Esto fue algo glorioso. Yo me imagino a este hombre, este rey, derramando su dolor, derramando su impotencia, su limitación, pero tomando fuerzas del cielo. Este hombre llevó las cartas, él no las agarró, las rompió, las quemó, no, él las entregó allí. Señor, aquí está. Qué manera, ¿verdad? Y qué lindo cuando nosotros vemos este actuar y nosotros imitamos estos procedimientos, porque vemos los resultados. Este hombre llevó su carga, su dolor, lo que hacía sufrir al pueblo, y lo entregó allí en ese lugar, así como lo hizo Anna cuando llegó a la casa de Dios, que abrió todo su dolor así. ¿Y qué solución hallaron estos siervos de Dios al proceder de esta manera? Y la oración de Ezequías es tan maravillosa porque él comienza exaltando al Señor, él comienza recordando sus atributos cuando le dice: Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, porque tú hiciste el cielo y la tierra. Empieza a exaltar la grandeza del Señor, reconociendo cuán poderoso es nuestro Dios, y le hace la petición: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente, porque eso es lo que representa su pueblo acá en la tierra. El pueblo del Señor representa a Jehová su Dios. Y él le dice: sí, Señor, es verdad que los reyes de Asiria han destruido naciones y sus tierras, eso es cierto, Señor, y que echaron al fuego a sus dioses. Pero ¿sabes por qué, Señor? Porque ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, hechos de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Pero tú, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová,
eres Dios. Y cuando nosotros elevamos a Dios una oración reconociendo su grandeza, conociendo nuestras limitaciones, y esa petición que nosotros le hacemos va a dar como resultado engrandecer, enaltecer su santo nombre, esas oraciones entran porque entran directo a la habitación celestial. Ezequías sabía que la blasfema de este rey de Asiria estaba afectando totalmente al Altísimo, al Hacedor, al Creador del cielo y de la tierra, y que si él no intervenía, si él no hacía algo, entonces, ¿en dónde iría a parar su nombre? Para que toda la tierra entendiera que en Judá había Dios verdadero, no como los dioses cuyas naciones habían sido destruidas por Asiria, porque como él se lo dice, Señor, ellos no son dioses, son obras hechas por manos de hombre, pero no, tú no eres así. ¿Y qué manera este rey de pedir el auxilio de Dios? A tal punto que Isaías, el gran profeta, envía entonces a decirle al rey Ezequías la respuesta de parte de Jehová, el Dios de Israel, y le responde diciendo: lo que me pediste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria, he oído. ¿Qué manera? ¿Qué sentiría el rey cuando el profeta le da este recado divino? Eso que me pediste, lo he oído. Imagínense ustedes que uno hasta que se eriza, Señor, esto es maravilloso, saber que tú desde las moradas eternas escuchas las peticiones que agradan a tus oídos. Y esta fue la palabra que Jehová le pronunció acerca de él. Le dice: la Virgen de Sión te menosprecia, te encarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y le hace las preguntas, porque esto está pronunciado para el juicio que vendría sobre el rey de Asiria. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Y por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en su más remoto lugar. Y comienza entonces la respuesta de Jehová por medio del profeta Isaías, dando a entender que toda esa ofensa, que todo ese agravio que Sennacherib y sus embajadores habían pronunciado contra Judá tendrían un alto costo para este país, para este rey. Porque le dice: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Si yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Y dice: y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombro. Y comienza entonces a pronunciarle el profeta los juicios que el Señor haría. ¿Y qué señal tendría el rey Ezequías de la divina providencia de Dios? Le dice el Señor: he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Eso se lo está haciendo referencia a el rey de Asiria. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y le señala entonces los grandes prodigios que Jehová haría para con su pueblo, pues le dice al rey Ezequías que este año comerían de lo que naciere suyo, y que del segundo año lo que nacerá de suyo, y al tercer año entonces sembrarían y segarían, y plantarían viñas y comerían del fruto de ellos. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto. Y le dice nuevamente en toda esta conversación el Señor por medio del profeta Isaías: por tanto así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria: él no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, él volverá, y no entrará en esta ciudad, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¡Qué promesa! ¡Qué manera el Señor de manifestarse de una manera majestuosa! Nada le va a ocurrir a la ciudad, nada le va a pasar, porque yo la protegeré. Y estas son las situaciones, hermanos, en que uno sale como renovado, como que si volvió a nacer. Yo me imagino esto que vivió el rey Ezequías al ver amenazado su nación, al ver vituperado el nombre del Señor por boca de estos incircuncisos. Este hombre, después de recibir la respuesta de Jehová por boca del profeta Isaías, este hombre salió renovado, como que si hubiese recibido la unción. Esto fue algo majestuoso. El saber que este rey había hecho grande estrago a las demás naciones, pero que el Señor se había manifestado claramente y le había comunicado que nada de las amenazas que él había pronunciado contra el pueblo de Jehová tendrían la aprobación de Dios. Y resulta que esa misma noche, podamos decir que ese día en que el profeta Ezequías oró, Jehová envía al profeta Isaías, y esa misma noche, ¿qué tardó Jehová en cumplir lo que se pronunció? Nada, porque esa misma noche un ángel, nada más uno solito, mató en el campamento de los asirios nada más y nada menos que la cómoda cuota de 185,000 hombres. Imagínense ustedes, un solo ángel. ¿Qué les parece? Y nada más envió a un mensajero, a uno solo, de los cuales cobró la vida de 185,000 guerreros. Ese rey que se jactaba de su ejército, de sus carros, de su gente de a caballo, solamente por un angelito, ni siquiera envió un arcángel, un querubín, no, el grado más bajito, más raso de ahí del cielo, un ángel. Imagínense que se hubiese enviado a un querubín, a un serafín, un ángel, solamente uno se encargó de limpiar la tierra de estas gentes que se jactaron de destruir al pueblo del Señor. Y cuando estos se levantaron por la mañana y vieron que todo eran cuerpos de muertos, que eso Sennacherib se regresó entonces a la capital, que es Nínive, y allí se quedó. Y cuando este hombre estaba adorando en el templo de su Dios, su hijo lo hirió a espada. Sus hijos Adremelech y Sarecer, nada más y nada menos que muere por manos de sus hijos, los que salieron de sus lomos, y se fueron estos jóvenes a la tierra de Ararat, y reinó entonces en su lugar Esarhaddon, otro hijo de Sennacherib. Entonces, todo esto que nos narra la palabra de Dios, debemos de sujetarnos, debemos de practicarlo, hermano. Podemos tener 185,000 problemas que nos amenazan, pero solamente la espada de un angelito de nuestro Señor, de un ángel, puede librarnos de esta opresión. Entonces, hermosas enseñanzas, preciosas maneras que nosotros debemos poner en práctica, porque si el Señor nos revela estas verdades, llegar, hermanos, llegar al lugar donde hay solución. ¿Cuál es ese lugar? La casa de Dios, allí. Llevar todo lo que nos acongoja y entregarlo así como lo entregó Ezequías, así como lo entregó Anna,
¿Dónde buscaron solución? En la palabra de Dios. Nos revela que fue en el templo del Señor. Allí ellos encontraron la respuesta a sus problemas. No se fueron a un brujo, no se fueron a lugares donde no iban a encontrar la presencia de Dios. Se fueron precisamente a la casa de Dios. Entonces, ¿cómo no tomar en consideración estos ejemplos y vivir de la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos? Entonces, maravillosa esta experiencia narrada por el escritor del Libro de Reyes. De verdad que son experiencias lindísimas que nosotros debemos recordar. Y vuelvo y les digo, si nosotros hacemos un recuento de nuestros momentos más difíciles, estamos seguros que ha sido cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, cuando vemos que nuestras amenazas estamos ya a punto de claudicar. De verdad que ahí es cuando el Señor se manifiesta de una manera tremenda. Creo que nuestras oraciones más lindas han sido cuando hemos estado pasando por momentos de angustia, por momentos decisivos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos procurar cada día. En momentos de adversidad, en momentos de dificultad, hacer lo que hizo estos grandes hombres de la fe. Buscaron la asistencia de Dios, entendieron que no iba a ser con sus fuerzas, con su capacidad, con su destreza, entendieron que sería a través de la asistencia de Dios que podría entonces resolver la dificultad que agobiaba a sus almas. Seguimos avanzando entonces en este hermoso viaje y seguimos hacia el capítulo 20. ¿Qué sucederá entonces ahora con el rey Ezequías? Vamos entonces a seguir escuchando. Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo: Ruégote, oh Jehová, ruégote hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra de los grados que había descendido en el reloj de Acab 10 grados atrás. En aquel tiempo, Berodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió letras y presentes a Ezequías, porque había oído que había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y mostróles toda la casa de las cosas preciosas, plata, oro y especiería, y preciosos ungüentos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todo su señorío. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y díjole: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa?
Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: ¿mas no habrá paz y verdad en mis días? Lo demás de los hechos de Ezequías, y todo su vigor, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Bueno, cuando yo comenzaba a leer estos capítulos, ¿qué pasó aquí con el rey Ezequías? Porque de verdad que tuvo un reinado sumamente importante. Se hicieron grandes avances cuando él llega al poder, y bueno, fueron 29 años que reinó. Si fueron 29 años, quiere decir que cuando él tenía 14 años de rey, se manifiesta entonces la orden del Señor por boca del profeta Isaías, cuando en esos días él cae enfermo de muerte. ¿Qué enfermedad? No nos revela la palabra de Dios, pero el profeta Isaías le dice: mira, Jehová manda a decir que ordenes tu casa, porque tú vas a morir ya. Y cuando nosotros comenzamos a leer esto y de qué manera él pidió a Dios que le extendiera, que le diera una prórroga, que le prolongara la vida, porque él había sido un rey íntegro, y le dice: mira, Señor, él le argumenta al Señor: yo quiero que sepas que yo he andado delante de ti en verdad y con un íntegro corazón, y yo he hecho las cosas que a ti te agradan. Y él lloró de una manera tremenda. Yo decía: ay, qué lindo es Dios. De verdad que él consideró esta oración. Miren que estas las oraciones más sentidas del rey Ezequías se pronuncian precisamente en dos adversidades fuertes de su vida: la amenaza de Sennacherib y ahora el decirle: vas a morir. Fueron las oraciones que lo hicieron inmortal en las palabras de Dios, porque son oraciones que sumamente dan muchas verdades. Y yo decía: qué bueno es Dios, que de verdad que le dio, le prolongó los años al instante. No había salido el profeta Isaías del palacio real cuando Jehová inmediatamente le da la orden: regrésate y dile que he escuchado su oración. Dile que yo voy a darles 15 años y voy a librarlo a él y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, que yo voy a amparar esta ciudad por amor a mí y al amor que le tengo a David su padre, mi siervo. Y el profeta Isaías le dice: bueno, toma unas masas de higo y colócalas allí en la llaga. ¿Qué enfermedad sería? No sabemos, pero al menos sabemos que estaba a la vista, porque le mandó el profeta a colocar masa de higo para colocarla en la llaga. A lo que voy. A mí me parecía esto maravilloso. Qué lindo es nuestro Dios cuando oramos y Él hacemos que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Pero después entendí otra cosa que no había considerado. Hace tiempo acá escuché el testimonio de un siervo de Dios de la iglesia, un obispo, que él recibe el testimonio de que él iba a morir. Y me sorprendió al escuchar al hermano que daba el testimonio, a un hermano que decía que cuando el obispo escuchó esto, o sea, tuvo el testimonio de que él iba a morir, él se encargó de preparar su acto fúnebre. ¿Quién le iba a hacer sepelio? ¿Quién iba a hacer todo? Y eso cayó como un contraste a lo que había leído de Ezequías y a lo que había escuchado de este gran siervo de Dios. Y después entendí verdaderamente qué diferente hubiese sido si Ezequías hubiese aceptado con toda humildad la orden del Señor. Y entonces hay otra contraparte: nosotros tenemos mucho miedo a la muerte, porque como dicen, el ser humano no fue diseñado para morir.
Entonces le tenemos mucho miedo. El rey Ezequías estaba bien espiritualmente, claro que sí. Claro que sí, él estaba bien, que él podía, imagínense, él tendría entonces, si él comenzó a reinar a los 25 años y en su totalidad fueron 29 años, le restamos los 15 años que el Señor le prolongó, eran 14 más 25, serían 39 años. Morir de 39 años, bueno, está bien, pero nosotros le tenemos miedo a la muerte. Es algo que es un proceso que realmente nos resistimos a sufrir. Pero este hermano que yo les hago mención, que me llamó la atención el saber que cuando él recibió ese testimonio de que iba a morir, él preparó su casa, él preparó su acto fúnebre y lejos del hermano pedir prórroga a Dios, porque cabe resaltar que este hermano que recibió el testimonio de que iba a morir a los 12 años ya era misionero y ya era pastor, y este hermano de nuestra iglesia tuvo un testimonio precioso, fidelidad e integridad, que de hecho mensaje del Espíritu Santo han dado testimonio de este hermano. Entonces él, lejos de asirse y decir Señor ten misericordia, no quiero morir, no, él preparó todo. Y tal cual sucedió cuando el Señor se lo manifestó, sucedió, muere este hermano. Entonces vamos considerando, esta petición de Ezequías no fue la más certera, no fue la más sabia. ¿Por qué? Porque si él realmente hubiese aceptado la voluntad de Dios, ese era el plan de Dios, muchas cosas se hubiesen evitado. ¿En qué sentido? Él le pide al profeta, bueno, si me estás diciendo, él no le pidió al profeta que le diera prueba si ese Sennacherib iba a ser vencido, no le pidió, pero ahora como estaba en juego su vida, él sí le dice, pero ¿cómo voy a saber yo que sí es verdad que no voy a morir? Y el profeta le da a escoger, bueno, le pide un inusual milagro, y esta fue la señal que Ezequías le pidió, pues para asegurarle que él sanaría, eran unas gradas utilizadas como un reloj de sol que habían sido construidos durante el reinado de Acaz, el papá de Ezequías. Y bueno, como evidencia de que Ezequías sería sanado, Dios hizo que la sombra de este reloj del sol retrocedieran 10 pasos, 10 grados. Y bueno, algunas personas que estudian la palabra de Dios han sugerido que este milagro compensa de alguna manera la prolongación del día a petición de Josué, cuando él mandó a que se detuviera el sol y la luna. Pero bueno, son cosas que a veces las personas añaden o piensan, o de repente esto ayuda un poquito a eso. ¿Qué sucede? Que el Señor cumple con la petición que Ezequías le dio y le prolonga 15 años. Y después usted se sienta a pensar, qué horrible sería para Ezequías decir, bueno, cuando estaba bueno, ya tengo 15 años, son 14, 13, 12, 9, cuando llegaba al año 2, que le faltaban 2, qué horrible, ¿verdad? Tuvo que haber sido eso, saber que en un año voy a morir, saber que en un mes voy a morir, eso tuvo que haber sido terrible. Terrible. En esa otra contraparte, qué feo tuvo que haber sido eso, que él no celebraría, me imagino, que los cumpleaños más, porque sería un año menos. Ya pasaron contando, bueno, ya pasaron 13 años, me quedan 2, ya pasaron 14 años, me quedan 1, qué angustia, qué feo tuvo que haber sido eso. Mejor hubiese sido apegarse al plan del Señor. Y a nosotros nos cuesta mucho apegarnos al plan del Señor. Nosotros nos resistimos, pero por el tiempo y por lo que hemos leído de la palabra de Dios, nos resulta mejor apegarnos a su plan que orar y modificar y cambiar no sé, pero es mejor apegarse al plan de Dios. Cuando este hombre sana y va embajadores de Babilonia a visitarlo con regalos, él comete una imprudencia de llevarlos hacia lo más íntimo de su reino, mostrándole todas las reliquias, todas las riquezas que Jehová le había dado durante su reinado. Y esto fue desagradable a los ojos del Señor, a tal punto que cuando estos hombres llegan y estos mensajeros y ven todo,
el profeta Isaías aborda al rey Ezequías y le dice, mira, ¿qué te dijeron aquellos varones? ¿De dónde han venido a ti? Y él le dijo, no, ellos vienen de lejanas tierras, han venido a mí desde Babilonia. Y él le dijo, ¿y qué vieron en tu casa? ¿Qué fue lo que le mostraste? Y Ezequías de una manera ingenua le dice, todo lo que había en mi casa, no quedó ningún tesoro que yo no les mostrase. Al instante se pronuncia el profeta cuando le dice, oye esta palabra de Jehová, porque vendrán días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, todo esto será llevado a Babilonia y no quedará nada, dijo Jehová. Qué terrible situación que se hubiese evitado si con mansedumbre, con templanza, Ezequías hubiese aceptado el plan del Señor. Prepara tu casa que vas a morir. Bueno, Señor, ayúdame, dame la capacidad, voy a preparar mi casa, voy a dormir, listo. Pero creo que esta oración no favoreció al pueblo ni al mismo rey, porque aquí se emite esta sentencia que efectivamente se llevó a cabo. Y le dijeron que los hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y ellos serán eunucos en el palacio del rey Babilonia. ¿Qué le tocó entonces a decir al rey, a Ezequías, a Isaías? Bueno, la palabra que Jehová ha hablado es buena. Bueno, pero por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Y con esto se consoló el rey Ezequías. Este hombre realmente fue usado grandemente por Dios. Él tuvo un gran poderío, hizo los estanques y el conducto y metió las aguas en la ciudad. Hizo una obra arquitectónica tremenda. Hizo grandes avances. Entonces, vuelvo al tema de Ezequías. Este hombre, el Señor le prolonga 15 años y en ese tiempo Ezequías engendra al malvado Manasés. ¿Y ustedes saben cuál fue el más terrible de los reyes de Judá? Manasés, que precisamente gobernó por un largo periodo de 55 años. Fue el rey que más gobernó. 55 años. Entonces, si él, vuelvo a caer en lo mismo, hubiese preferiblemente aceptado el plan del Señor, no nace Manasés, no enseña sus tesoros a los de Babilonia y todo hubiese quedado bajo la dirección del Señor. Ya. Aquí voy en resumen, hermanos, es mejor apegarnos al plan del Señor. Es mejor si el Señor está contendiendo con nosotros, nos está dando una señal, nos está manifestando, aceptémoslos, porque el Señor es amplio y misericordioso y entonces nosotros no, pero y yo no quiero y he escuchado testimonios de personas que estuvieron enfermos, sus hijos o algún familiar y allá sentencia de muerte y el Señor le prolongó la vida, pero después de haberle dado la salud, se desviaron del camino de Dios. Entonces, esas situaciones a uno lo hacen meditar y pensar, Señor, dame la capacidad para pegarme a tu plan, porque siempre el plan de Dios es perfecto, es mejor. Nosotros no podemos darnos de que no, Señor, de evadir, no. Es preferible, vuelvo y les recuerdo, si Ezequías, una vez que el profeta le da la orden del Señor y tranquilamente ordena su casa, no hubiese pasado lo triste de que él mostrara todos los tesoros de su casa, de Dios, de todo esto, y llegara inmediatamente a la sentencia por boca del profeta, de que todas esas riquezas serían llevadas a Babilonia. Y tampoco hubiese nacido el malvado Manasés. Entonces es de considerar, es de meditar en estos acontecimientos y de reflexionar. Es mejor que nosotros oremos para que Dios nos dé la capacidad de aceptar su voluntad y de que nosotros confiadamente podamos decir, Señor, como lo decimos diariamente en la oración perfecta, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo. Imagínense, la voluntad en el cielo del Señor es absoluta y perfecta. Así también en la tierra, y colocamos nuestra mano derecha sobre el corazón. Entonces,
esto de verdad que aunque uno se sienta, ay Señor, dame la capacidad para aceptar tu voluntad. El día que tú nos digas, bueno, esto va a ser así, así, Señor, dame la capacidad. Dame la capacidad y el día que el Señor nos diga, bueno, ya, prepara tu casa o esto va a pasar, nosotros podamos decir, bueno, Señor, despide tu siervo en paz. ¿Está bien? Así como tú lo has hecho, como lo has pronunciado, pues así será. Y esto nos ahorrará muchos males que quizás en el futuro vamos a lamentar y vamos a pensar, si yo hubiese mejor aceptado el plan de Dios, no estuviese metido en este lío. Entonces, de verdad me llamó mucho la atención ese testimonio de este hermano, gran siervo de Dios, que una vez que el Señor le comunicó que iba a morir de una manera especial, preparó todo su funeral para ya hacer cumplir la voluntad de Jehová en su vida. Qué templanza, ¿verdad? Qué manera. Dios nos permita llegar a ese nivel. Si el Señor nos dice, prepárate que vamos a... y que eso sea algo maravilloso, pues vamos a estar preparaditos para ese encuentro, para que sepamos que va a ser un leve dormir, como dice el himno, pero un eterno despertar. Entonces esto es para que nosotros meditemos bastante en estas situaciones y cuando el Señor pues nos dé algún plan, nosotros nos apegamos a tu plan, porque el plan del Señor es perfecto, es mejor. Entonces no nos amedrentemos, tratemos, es bonito, de verdad que cuando yo comencé a leer, wow, qué lindo, ay, estuvo ya sentenciado a muerte y el Señor le dio, pero recordemos que fue diferente porque esa enfermedad vino porque el Señor la permitió para él recogerlo, pero él apeló a la bondad y a la misericordia del Señor. Pero más adelante nos dimos cuenta que hubiese sido mejor el plan de Dios. Entonces Dios nos ayude y nos mantenga de verdad viendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es agradable y perfecta. Que nosotros podamos abrazar, no solamente de palabra, abrazar de una manera especial la voluntad de Dios en nuestras vidas, que podamos descansar en su amor y que el Señor todo lo que hace es para nuestros beneficios, para nuestra bendición, que nosotros podamos sentir de verdad que es mejor abrazar la fe de Dios que nosotros ajustar, hacerle algún cambio. No, mejor es así o no. Nosotros podamos estar confiados en que Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, pues, les digo, quería compartir esta manera de esta manera en que he entendido esto. Al principio me parecía súper bien, pero ya después entendí que no está bien así. Así que, bueno, ya vamos entonces a hacer una pequeña pausa musical y recordemos que mientras estemos en dificultades, en adversidades, como estuvo el rey Ezequías, recordemos que hay un hermoso refugio, un refugio que es especial. Y bueno, sí, en tantas adversidades y dificultades que nos toque atravesar, qué lindo es saber que el Señor es ese dulce refugio. Y si necesitamos un refugio, no es porque no iremos a atravesar por tormentas, efectivamente vendrán muchas, pero tenemos allí el refugio que no nos va a desamparar, que es nuestro amado Señor, que nos estará alentando para continuar confiando en su voluntad, que como dice, ¿verdad? La voluntad del Señor es agradable y perfecta. Así que seguimos entonces con este maravilloso viaje y seguiremos ya en el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Veamos qué pasará entonces, que entra en acción el malvado, el impío Manasés, que se hubiese evitado el nacimiento de ese ser. Pero bueno, seguimos. Segunda de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 56. Segunda de Reyes, capítulo 21.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por mano de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá en sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que yo oyere le retiñerá ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y el plomo de la casa de Acab, y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, que después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. Y desampararé las reliquias de mi heredad, y entregarlas en manos de sus enemigos, y serán para saco y para robo a todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Lo demás de los hechos de Manasés, y todas las cosas que hizo, y su pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesalemet, hija de Arús de Jotbah. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Lo demás de los hechos de Amón que efectuara, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 21 de Segunda de Reyes. Y aquí tenemos entonces parte de las consecuencias de la prolongación de la vida del rey Ezequías. Pues efectivamente nos revela este capítulo que tenía 12 años Manasés cuando toma la posesión del trono. Y él reinó en Jerusalén nada más y nada menos que 55 años, el rey que más años gobernó. De segundo lugar estaba el rey Usías, que había reinado 52, pero figúrense, el reinado de Usías fue bueno, fue muy generoso Usías.
triste y lamentablemente este rey llegó a tener más de la mitad de un siglo en el poder. Y este hombre hizo cosas terribles. Manasés pasa a ser el 14º gobernante de Judá. 14º. Miren, apenas iba por el 14º Judá y ellos llegaron a 20 reyes, mientras que ya aquí, ya el reino del norte ya había desaparecido. Ya había sido trasladado a Asiria. Este fue el hijo de Ezequías y bueno, tristemente se considera como el más perverso de sus reyes. ¿Qué hizo? Atrocidades. Revivió el culto de los ídolos y profanó los utensilios sagrados del templo de Jehová. Sacrificó su hijo a Moloc. Fue agorero. Se llevó al diario a las prácticas de la predicción del futuro. Llegó incluso a colocar un ídolo de acera en el templo. Y siendo un monarca tan malvado, fue una gran desgracia que este hombre reinara por la extensión de 55 años, más que todos los reyes de Judá. Hay un mensaje de un hermano que recibió y le hace mención de Manasés, que si no lo perdonaba él, entonces no podía haber dicho que había perdonado a Manasés, porque Manasés fue terrible. Y eso a mí me da esta parte de la historia de Judá me da una tristeza, porque todo el arduo trabajo que había realizado su padre Ezequías fue echado abajo. Y miren el contraste. Ezequías es hijo de un malvado, Acaz fue malo, y el hijo de Ezequías fue peor, a tal punto que este hombre destruyó de una manera terrible el culto a Jehová. Este hombre edificó altares, hizo pasar su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos. Este hombre hizo tantas cosas malas para provocar a ira al Señor. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el Señor no mandó un relámpago, un rayo y lo exterminó? ¿Verdad? Una vez se hace esta pregunta, ¿pero por qué el Señor permitió que este hombre gobernara por tantos años e hiciera pecar tanto a su pueblo? ¿Por qué? El Señor enviaba. La historia judía dice que precisamente el profeta Isaías fue muerto aserrado, partido en dos, precisamente por este terrible monarca, por Manasés. No lo dice la Biblia, son como manuscritos de la historia judía, donde afirma que, recordemos que Isaías estuvo como profeta en tiempos de el rey Ezequías. Muere Ezequías, entra a gobernar su hijo de tan solo 12 años. Y en el mandato de este hombre, en ese periodo de 55 años, imaginemos tantas atrocidades que vio el profeta, que por supuesto tuvo que haberlo abordado. Y se dice que fue Manasés, por orden de Manasés, que el profeta Isaías es muerto. ¿Qué hizo Jehová? Jehová envió a sus profetas para decirles que hicieran las cosas bien, pero no, era prácticamente sentenciado a muerte aquel que se parara frente al monarca para hacerle estorbo. Y bueno, podemos decir que al profeta Isaías le costó su vida, pero es terrible considerar este capítulo tan triste, aunque el capítulo de Crónicas nos da más detalles del reinado de Manasés, pero esto nos asoma una terrible oscuridad que abordó, que llegó, que sucumbió, que hizo sucumbir al pueblo ante esta terrible idolatría. Súper acongojado el Señor, triste, enojado por haber rey gobernado. Y me preguntaba, pero ¿por qué el Señor no hacía algo? Porque sí lo hacía, el Señor enviaba a sus profetas para que su palabra fuera escuchada, pero ellos pusieron su corazón duro, no escucharon la voz del Señor. Y una oportunidad, hay situaciones que uno no logra entender, pero fíjense que en una oportunidad, cuando yo trabajé en un lugar que era muy peligroso, y me tocó asistir al velorio de un niño de apenas 11 años
que era niño de una profesora que lo tuvo después que ella había superado el cáncer. Ella había padecido cáncer, lo superó y milagrosamente queda embarazada y nace este niño. El niño se cae de una cama alta y muere. Para esos mismos días yo trabajaba con niños jóvenes que eran delincuentes con sus armas y todo. Y era una zona bastante fea. Y para esa época recuerdo yo que ese joven le disparan varias veces en el estómago y él logra sobrevivir, se salva. Y yo recuerdo que yo para esa época yo me enojé con Dios, yo me sentía triste y enojada. Decía, Señor, ¿cómo es esto de que este niño que pasó a ser consuelo de esta profesora en su momento de haber superado el cáncer y se muere tan triste se cayó de la cama y este muchacho delincuente recibe varios disparos en el estómago y logró sobrevivir? Y eso a mí me hizo sentir mal. Yo me sentí como enojada con Dios. Pero del Señor en su amor y en su inmensa misericordia me hizo comprender lo que dice el profeta. El Señor no quiere la muerte del pecador. No quiere, porque en que el pecador encuentre la muerte en esa condición, su pérdida va a ser irreparable. Mientras que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, viendo esta condición de Manasés, porque el Señor no lo mandó a liquidar, bueno, el Señor estaba esperando quizás el momento oportuno para que Manasés rectificara. Y aunque en este capítulo no nos hace referencia, por en Crónicas sí lo vamos a leer, cuando Manasés es llevado a cautiverio y allá, en esa situación difícil, él conoce a Jehová y él se arrepiente. Cuando había llegado al reinado al año 50, él se arrepintió y Jehová lo perdonó. Entonces, esto más o menos para ilustrarle lo que yo entendí. Cuando el Señor nos prolonga la vida, que no estamos a cuentas, porque Él no quiere que el pecador muera en su pecado. Y esto podemos decir que le pasó a Manasés. No quería que Manasés muriera en su pecado y le prolongó la vida. Él llega a entender su pecado, trató de corregir, porque fueron 5 años que él trató de enmendar, pero el mal era tan elevado que ya el pueblo estaba totalmente descompuesto. Entonces, son situaciones que uno analiza y dice, Señor, de verdad que tus juicios son incomprensibles. Tus juicios nadie los puede comprender, pero sí podemos confiar de que son perfectos, porque el Señor no comete equivocaciones. Y en eso debemos de confiar. Muere este rey después de haber reinado 55 años y entra en acción su hijo Amón, y este joven tenía 22 años cuando comenzó a reinar y solamente reinó 2 años allí en Jerusalén, y este hombre fue malo, terrible también, así como su padre Manasés. Él estuvo en todos los caminos que estuvo Manasés, sirviendo a los ídolos, había hecho tantas cosas malas y él había dejado a Jehová. En toda cosa mala estuvo. Y hubo siervos que conspiraron contra Amón a tal punto que lo mataron en su casa. Y llega entonces, este muchacho muere y entra al reinado, entra en acción, nada más y nada menos que Josías. Habían pasado, como casi 300 años que el profeta desobediente había profetizado de este personaje que pasaría a ser el rey número 16. Josías pasa entonces a ser el rey número 16 de la monarquía davídica. Y aquí entra en acción este joven que ya el Señor lo había preparado casi 300 años antes, había pronunciado su nombre y cuál sería la misión para el pueblo de Jehová. Así entonces llegamos a la conclusión